El secreto del éxito comienza a las 5 de la mañana, una historia de transformación personal. En un mundo donde el tiempo es un recurso escaso y el éxito es el objetivo supremo, existe un secreto que ha sido guardado celosamente por algunas de las mentes más brillantes y exitosas de la historia. Un secreto que, si se desvela, podría cambiar radicalmente la vida de cualquiera que se atreva a descubrirlo. Este secreto está oculto en las páginas del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, un libro que promete revelar el misterio detrás del éxito y la transformación personal. El despertar. En el primer capítulo del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, el autor nos introduce a un personaje central de la historia, John, quien aparentemente lo tiene todo: éxito profesional, una vida lujosa y todas las comodidades que el dinero puede comprar. Sin embargo, a pesar de su aparente éxito, John se siente insatisfecho y experimenta una profunda desconexión consigo mismo. El capítulo comienza con una escena en la que John, en una mañana de verano, yace solo en su cama, reflexionando sobre su vida. A pesar de haber alcanzado lo que la mayoría consideraría el pináculo del éxito, siente un vacío en su interior. Esta introspección lo lleva a cuestionar su existencia y a reconocer que necesita un cambio significativo en su vida. A través de la experiencia de John, el capítulo establece un tono intrigante al plantear preguntas fundamentales sobre el significado del éxito y la realización personal. Presenta la idea de que el éxito superficial no garantiza la felicidad y que a menudo es necesario un despertar interior para iniciar un viaje de transformación personal. Un enigma del éxito. El autor comienza revelando que el secreto del éxito ha sido guardado celosamente por personas influyentes a lo largo de la historia. Este secreto está vinculado a la hora a la que comienzan su día, las 5 de la mañana. Señala que esta práctica es un enigma porque no se trata solo de levantarse temprano, sino de lo que hacemos con ese tiempo. Para ilustrar este enigma, el autor presenta ejemplos de individuos exitosos que han abrazado el hábito de levantarse temprano. Menciona a figuras históricas como Benjamin Franklin, inventor, político y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, quien era conocido por levantarse temprano para dedicarse a la lectura y la reflexión antes de comenzar su día. Además, se destacan figuras contemporáneas como Richard Branson, el famoso empresario británico, quien también sigue esta rutina. La intriga se intensifica al no revelarse completamente por qué esta práctica tiene un impacto tan significativo en la vida de estas personas. El autor sugiere que el momento entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana es una hora dorada en la que el mundo está en silencio y la mente está en su estado más claro y creativo. Es un periodo propicio para la introspección, el aprendizaje y la planificación. El desafío de las 5 de la mañana. El capítulo comienza destacando que el cambio significativo en la vida comienza con la adopción de nuevos hábitos. El autor argumenta que el éxito se basa en gran medida en las rutinas diarias, y la práctica de levantarse temprano es una de las más poderosas. Se revela que el desafío de las 5 de la mañana ha sido aceptado por muchas personas exitosas, y sus historias son utilizadas para ilustrar cómo este hábito puede transformar vidas. El autor cita ejemplos reales de individuos que han participado en el desafío y cómo ha influido positivamente en su bienestar, productividad y logro de metas. El capítulo también aborda la importancia de la autodisciplina en la adopción de este nuevo hábito. Señala que cambiar el patrón de sueño y levantarse temprano puede ser un desafío, pero con determinación y un propósito claro, es completamente alcanzable. El autor proporciona consejos prácticos para superar los obstáculos comunes que surgen al intentar levantarse temprano. Sugiere estrategias para lidiar con la fatiga, como asegurarse de tener una hora de sueño adecuada y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. La rutina mañanera perfecta. El capítulo comienza enfocándose en la importancia de la estructura en la vida de las personas exitosas. Sharma argumenta que tener una rutina bien definida y efectiva en las primeras horas del día puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida y el logro de metas. El autor desglosa los elementos esenciales que componen esta rutina mañanera perfecta.
El ejercicio destaca la importancia de cuidar la salud física y mental. Hacer ejercicio en la mañana aumenta la energía, reduce el estrés y prepara el cuerpo para el día. La meditación y la reflexión aboga por la meditación y la reflexión como una forma de encontrar claridad mental y paz interior. Sugiere dedicar tiempo a la introspección y la gratitud. La planificación del día. Sarma enfatiza la importancia de planificar el día de manera efectiva. Esto incluye establecer metas claras y prioridades, lo que ayuda a maximizar la productividad. El aprendizaje continuo recomienda dedicar tiempo a la lectura y el aprendizaje. La adquisición de conocimiento es fundamental para el crecimiento personal y profesional. El autor ilustra cada uno de estos elementos con ejemplos de individuos exitosos que han adoptado esta rutina mañanera y han experimentado beneficios significativos en sus vidas. Un aspecto intrigante del capítulo es cómo Sarma presenta la idea de que esta rutina mañanera es altamente personalizable. No hay una plantilla única para todos, en cambio, cada persona puede adaptar su rutina de acuerdo con sus necesidades y objetivos personales. Además, el autor destaca la importancia de la consistencia y la autodisciplina en la implementación de esta rutina. Insiste en que no se trata solo de hacerlo ocasionalmente, sino de convertirlo en un hábito arraigado en la vida diaria. Los 5 elementos del éxito. Sarma comienza el capítulo enfatizando la idea de que el éxito verdadero va más allá de la riqueza material y la fama. Argumenta que una vida exitosa implica un equilibrio entre múltiples dimensiones. Los 5 elementos que propone son: el crecimiento personal. Este elemento se centra en el desarrollo personal y el aprendizaje continuo. Sarma sostiene que el crecimiento personal es esencial para mantenerse relevante y adaptable en un mundo en constante cambio. La salud y la vitalidad. El autor resalta la importancia de cuidar la salud física y mental. Sugiere que tener una buena salud es fundamental para tener la energía y la resistencia necesarias para perseguir el éxito. La sabiduría financiera. Sarma aborda la gestión financiera y la importancia de tomar decisiones inteligentes en lo que respecta al dinero. Sostiene que la sabiduría financiera implica no solo ganar dinero, sino también saber cómo administrarlo y hacerlo crecer de manera responsable. Las conexiones humanas. Este elemento se refiere a la calidad de las relaciones interpersonales. El autor argumenta que las conexiones significativas y las redes de apoyo son esenciales para el bienestar emocional y el éxito en la vida. El impacto social. El 5º elemento se centra en el servicio a los demás y el impacto positivo en la sociedad. Sarma defiende que el éxito completo incluye la contribución a un bien mayor y la mejora del mundo que nos rodea. El capítulo explora cada uno de estos elementos en detalle, proporcionando ejemplos de individuos exitosos que han priorizado estos aspectos en sus vidas. Sarma subraya que el éxito no es solo una cuestión de logros personales, sino de equilibrar estos 5 elementos de manera armoniosa. Este enfoque integral del éxito crea una intriga alrededor de la idea de que el éxito no se puede medir únicamente en términos de riqueza material, sino que implica un equilibrio entre el crecimiento personal, la salud, la gestión financiera, las relaciones y el impacto en la sociedad. La historia de transformación de John. El capítulo comienza recordándonos la situación de John al comienzo de la historia. A pesar de su éxito profesional, se sentía insatisfecho, agobiado y desconectado de sí mismo y de sus seres queridos. Estaba lidiando con problemas de salud y relaciones tensas. A medida que John se adentra en el desafío de las 5 de la mañana y comienza a implementar la rutina mañanera perfecta, el lector es testigo de su transformación gradual. Algunos de los aspectos destacados de su proceso de cambio incluyen: el ejercicio y la salud. John comienza a hacer ejercicio regularmente en las mañanas, lo que lo lleva a sentirse más enérgico y saludable. Su nivel de energía aumenta, lo que le permite abordar sus tareas con mayor entusiasmo. La meditación y la claridad mental. La práctica de la meditación y la reflexión le brinda a John una mayor claridad mental. Aprendiendo a calmar su mente, puede tomar decisiones más sabias y encontrar un sentido de paz interior. La planificación y la productividad.
La planificación cuidadosa de su día le permite a John ser más organizado y productivo. Sus metas y prioridades se vuelven más claras, lo que le permite avanzar hacia sus objetivos con confianza. Las conexiones humanas. John trabaja en mejorar sus relaciones personales. La comunicación y la empatía se convierten en pilares de sus interacciones, lo que le ayuda a fortalecer sus lazos con su familia y amigos. El impacto social. A medida que John experimenta una transformación positiva en su vida, también busca oportunidades para impactar positivamente en su comunidad y en el mundo en general. Comienza a participar en actividades benéficas y a dar un significado más profundo a su éxito. El capítulo narra el progreso de John a lo largo del tiempo, desde sus primeros días de resistencia hasta la adopción completa de la rutina de las 5 de la mañana. La historia de John es un testimonio convincente del poder de este enfoque en la transformación personal y el logro del éxito integral. Los obstáculos y cómo superarlos. Sarma comienza señalando que, aunque la idea de levantarse temprano y aprovechar las mañanas puede ser poderosa, no está exenta de desafíos. Reconoce que el cambio de hábitos es difícil y que hay barreras psicológicas y emocionales que pueden impedir el éxito en la adopción de esta rutina. Los obstáculos que se abordan en este capítulo incluyen la procrastinación. El autor explica cómo la tendencia a posponer las cosas puede dificultar el levantarse temprano. Ofrece estrategias para vencer la procrastinación, como establecer una alarma lejos de la cama. La falta de sueño. Sarma reconoce que la privación de sueño puede ser un problema al cambiar el horario de sueño. Sugiere ajustar gradualmente el horario de sueño para adaptarse a las mañanas tempranas. La falta de motivación. Para algunas personas, la falta de motivación puede ser un obstáculo importante. El autor alienta a encontrar una razón profunda y personal para adoptar esta rutina, como la búsqueda de un propósito o el deseo de una vida más plena. La falta de autodisciplina. Sarma subraya la importancia de la autodisciplina y ofrece estrategias para desarrollar esta habilidad, como establecer objetivos claros y crear un ambiente propicio. Las distracciones tecnológicas. El autor aborda cómo las tecnologías modernas, como los teléfonos móviles, pueden interferir en el proceso de levantarse temprano. Proporciona recomendaciones para minimizar las distracciones tecnológicas. Además, el autor destaca la importancia de mantener la perseverancia y aprender de los retrocesos. Sugiere que los errores son parte del proceso y que cada día es una nueva oportunidad para tener éxito. El secreto mejor guardado de la historia. Sarma comienza recordando la idea fundamental del libro, que las mañanas tempranas, específicamente entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, son un periodo de oro en el que el mundo está en silencio y la mente está fresca y receptiva. Este es un tiempo propicio para la introspección, el aprendizaje y la planificación, lo que lo convierte en un recurso valioso para aquellos que buscan el éxito y la autorrealización. El autor argumenta que el secreto mejor guardado de la historia es que el éxito no es el resultado de un golpe de suerte o talento innato, sino el producto de las elecciones diarias y los hábitos efectivos. La clave es aprovechar el tiempo de la mañana para centrarse en el crecimiento personal, la salud, la planificación y el aprendizaje. Sarma también hace hincapié en que el éxito no es una fórmula única y que cada persona puede personalizar su propia rutina matutina de acuerdo con sus objetivos y necesidades. El secreto radica en el compromiso con un proceso constante de mejora y en la creación de hábitos que impulsen el éxito sostenible. Este capítulo culmina con la idea de que la adopción de la rutina de las 5 de la mañana no es solo un cambio en la gestión del tiempo, sino una transformación completa de la vida. Al aprovechar el tiempo temprano en la mañana de manera efectiva, las personas pueden alcanzar niveles de éxito y realización personal que nunca habían imaginado. Unirse al club de las 5 de la mañana. Sarma comienza el capítulo recordando la importancia de hacer elecciones conscientes y cambiar los hábitos para alcanzar el éxito. Destaca que la adhesión a la rutina de las 5 de la mañana es un paso significativo hacia este objetivo. El autor ofrece un conjunto de pasos y recomendaciones concretas para ayudar a los lectores a unirse al club de las 5 de la mañana. Compromiso.
el primer paso es tomar un compromiso sólido de adoptar la rutina de las 5 de la mañana. Esto implica establecer una meta clara y un motivo profundo para hacerlo. Planificación. Sarma enfatiza la importancia de planificar la mañana temprano la noche anterior. Esto incluye la preparación de la ropa, la configuración del espacio y la eliminación de distracciones. Autodisciplina. La autodisciplina es esencial para superar la resistencia inicial y mantener la rutina. El autor ofrece estrategias para fortalecer la autodisciplina, como la visualización de los beneficios a largo plazo. Comenzar gradualmente. Sugerir empezar el cambio de horario gradualmente para permitir que el cuerpo se adapte. Ir a la cama y levantarse 15 minutos más temprano cada semana, por ejemplo. Eliminar las distracciones tecnológicas. Sarma insta a evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y al despertar para mantener un ambiente tranquilo y enfocado. Ejercicio y meditación. El autor recomienda incorporar el ejercicio y la meditación en la rutina de la mañana, ya que estos elementos son fundamentales para la salud física y mental. Persistencia y celebración de logros. Finalmente, el capítulo enfatiza la importancia de la persistencia a lo largo del tiempo. Cada día es una oportunidad para seguir mejorando. Además, celebra los logros, incluso los pequeños, para mantener la motivación. En resumen, el capítulo 9 del Club de las 5 de la mañana proporciona una guía práctica para que los lectores se unan al Club de las 5 de la mañana y adopten la rutina de levantarse temprano como un medio para alcanzar el éxito y la transformación personal. El autor ofrece pasos claros y recomendaciones específicas, destacando la importancia del compromiso, la planificación, la autodisciplina y la persistencia en este proceso de cambio de hábitos.